Hoy continuamos, 6 de mayo de 2021, con el Centro de Estudios, con el tema del significado de la creación. Por supuesto, el significado científico espiritual, que sabemos se encuentra descrito incluso en la Biblia, en el Génesis, de una manera muy resumida. En pocas palabras se resumen de una manera tan especial períodos cósmicos que no tenemos la forma de contar en el tiempo. Porque cuando inicia el cosmos donde nos encontramos, que nosotros le llamamos macrocosmos, nos estamos refiriendo al sistema solar, que es en realidad, en relación a la Tierra, pues el representante del macrocosmos. De manera que cuando hablamos de tiempos y se pregunta uno, ¿cuándo? ¿Cuándo inició todo esto? En realidad, no tenemos, con los medios físicos, no tenemos manera de saberlo, porque nuestros medios físicos están sujetos a las leyes que gobiernan este plano terrestre, en el que el tiempo se mide porque hay movimiento de las formas que ya se han solidificado. En este caso, comenzando por el planeta, que cuando da vuelta sobre su eje, sobre sí mismo, pues una parte, la mitad, se oculta de los rayos del sol, queda en la sombra. De manera que todo este proceso hace que nosotros vivenciemos el tiempo y le llamemos a este ritmo de luz y oscuridad, pues día y noche. Y así es como nosotros sabemos que cuando da 7 vueltas sobre su eje, sobre sí misma, pues se completa una semana. Y cuando da 4 veces, 7 veces sobre sí misma, hace un mes, aproximadamente, que sería en realidad un mes lunar, 28 días. Pero esto es lo que hace que en determinado momento nosotros contemos incluso los años, porque también la Tierra se mueve alrededor de su estrella, que es el Sol. Y entonces cuando da una vuelta completa, pues se hace este ciclo llamado un año, 365 días. Así pues, cuando hablamos del principio, pues en realidad no había días y noches, al menos como los conocemos. Y es por eso que cuando se menciona en la Biblia los 7 días de la creación, en realidad no puede referirse a días de 24 horas, porque el sol no se había creado en los primeros días como lo describe el Génesis. Hasta el 4.º día se crean las lumbreras del cielo. Entonces, ¿cómo es que se habla del primer día, del segundo y del tercero si no había sol, verdad? No había tierra. Porque en realidad no se refiere a días, al menos con este concepto que tenemos en nuestro lenguaje, que está
diseñado para describir cuestiones físicas, tangibles, como ya mencioné, en donde la Tierra da vueltas sobre su eje. Eso sería un día. Pero también la palabra día en latín viene de die. Y die proviene de Dios. Tiene un significado relacionado con la palabra Dios. Y fue el primer die, el primer Dios. O Deus, que también se menciona. Así que primero debemos entender que en un principio las condiciones de existencia eran muy diferentes y para ello tenemos que ayudarnos de lo que actualmente sucede para darnos una idea. Porque eso mismo que sucedió al principio sigue sucediendo, aunque ahora en condiciones distintas, porque nos encontramos en un planeta que se ha solidificado y en el cual vemos los 4 estados de la materia, que serían el líquido, el gaseoso aéreo, el calórico, más este que es lo que estoy mencionando, que se ha solidificado. O sea, fuego, representante de lo calórico, el aire, como imagen de lo gaseoso, el agua, simbolizando lo líquido, y la tierra, ¿qué significa lo sólido? De manera que aquí encontramos la clave para entender cómo es que ahorita este cuerpo se encuentra así, constituido con una estructura solidificada, maravillosamente construida, con elementos duros para poder sostenerse de la manera vertical que lo hace. Este cuerpo no podría tener la forma vertical si no solidifica de una manera tan dura, fuerte y firme a través de un esqueleto interno que le permite esa posición, sin la cual no es posible que aparezca el ser humano tal y cual es. Igualmente, los dientes es todavía una forma densificada más dura que el mismo esqueleto. Y sin los dientes no podríamos hacer todo el proceso para lo cual sirven. Imagínense ustedes que se quedan sin dientes. Claro que podemos comer, pero tendremos muchas dificultades para comer, para alimentarnos correctamente. Se requiere esta parte endurecida aquí para poder desintegrar la materia sólida que nos nutre, que es de la tierra, porque tenemos que nutrir este cuerpo que se ha solidificado. Entonces hay una gran inteligencia aquí actuando. Si nosotros comenzamos este estudio alimentados con este sentimiento, porque reconocemos esa inteligencia actuando, no nos queda otra más que experimentar cierta reverencia. Y esto nos eleva internamente para lograr tener las imágenes más adecuadas en el alma de cómo era en el principio, en el origen. Esto que llamamos la vida, en la cual nosotros pues nos estamos desarrollando. Y esto que mencioné de los estados sólido, líquido, gaseoso y calórico, actualmente los tenemos en el cuerpo. Además de los huesos que están representando lo más solidificado, claro, también están las uñas, el cabello, la piel, los ligamentos, los músculos, la carne, todo
Pero lo más mineralizado, inerte, duro, pues son los huesos y los dientes. Pero también tenemos en nuestro organismo el estado líquido. Y de hecho, pues en una mayor proporción que lo sólido. El 75% en promedio de nuestro cuerpo se compone de líquidos. Es tremenda la proporción. De manera que además de eso, pues en los líquidos hay gases, que es una materia física más sutil. Hay aire allí en forma de gas. Y también tenemos dentro de nosotros esto que llamamos el fuego en forma de calor, lo cual es evidente con la temperatura que mantiene nuestro cuerpo a través de la sangre. Y esto es lo que debemos tener en mente para poder comprender con mayor amplitud el significado de cómo se hizo en el principio el origen. Si vemos una imagen basada en un hecho real, el huevo. En el huevo se nos presenta, en cierta manera, una posibilidad de entender esto cuando estoy hablando del sistema solar. Porque en el huevo se encuentran todas las estructuras que en algún momento aparecerán en un ser vivo, que si es de gallina, pues será en el pollito. Habrá sustancia solidificada en los huesos, habrá sustancia más blanda, plumitas que van a salir, sangre, cartílagos, el pico, las pezuñas, etcétera, los ojos. Todo esto está ya diferenciado cuando sale del cascarón del huevo. Pero en un principio, el huevo no tiene ninguna diferenciación. Se encuentra en un estado que se le conoce como indiferenciado y que antiguamente se le dio el nombre de caótico, un estado de caos. Nada se encuentra diferenciado. Todo está en una unidad latente, lo que posteriormente hará manifestar, en este caso, un ser vivo, con todas las estructuras definidas, diferenciadas. Si nosotros vemos así esto en el huevo, que en un principio se encuentra todo unido en esta estructura de la yema y la clara, pues así podemos ver cómo en un principio el sistema solar era una gran unidad no diferenciada, que después de mucho tiempo, no hay nombre para nombrarlo, el único que conocemos se llama eón, eones de tiempo, millones de millones. Después de proceso evolutivo de mucho tiempo, se diferenció y apareció lo que ahora vemos en el sistema solar. Hay una estrella central, que es la que concentra la vida en su nivel más elevado en todo el sistema. De hecho, ahí se encuentra la dirección de todo el sistema. Todo el proceso regidor en el lugar donde en este sistema existe la mayor vibración energética. El estado más denso es el gaseoso allí. Y hacia arriba hay calor, hay luz, hay éter, etc. Pero no hay estado líquido ni sólido. Entonces,
Tenemos además de la estrella, que es el Sol, los planetas y los satélites. Todo esto conforma el sistema, pero en un principio todo esto debió haber estado unido. Si la imagen que estamos dando, el concepto de que en un principio todo estaba unido, pareciera absurdo al intelecto, porque la ciencia actual no admite esta posibilidad. Piensa que desde un principio la materia existió a partir de las partículas químicas y luego se juntaron y así se formó esto. Es desde el punto de vista material y es respetable. Pero nosotros estamos hablando desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista material. De manera que si esto parece absurdo o infantil, ¿por qué entonces es posible que un huevo, teniendo una sustancia gelatinosa que no presenta ninguna diferenciación específica, cuando comienza el desarrollo, llega un momento en que aparece un ser vivo estructurado completamente? ¿Cómo es eso? No es de la nada, pero físicamente no estaba allí. ¿Y qué fue lo primero que hubo que hacer allí? Pues la gallina, sin darse cuenta conscientemente de qué hay que hacer, siente instintivamente que debe echarse sobre el huevo. O los huevos, si son varios. Porque lo que debe actuar ahí es el calor, que es el nivel más elevado de todos los estados de materia que nos rodean, perceptibles sensorialmente. El estado calórico es el estado más sutil. El estado sólido es el más densificado. El líquido es un poquito menos denso, más sutil. El gaseoso está más allá, las partículas están más dispersas, hay más espacio entre cada partícula. En el estado calórico va todavía más allá, al grado que ya no se requieren elementos químicos para existir. En el calor mismo, a diferencia del gas, ya no hay elementos químicos, es simplemente temperatura. ¿Qué es eso? ¿Calor? Claro que aquí el calor procede de algún lugar, físicamente hablando. En el caso de la gallina, pues el calor procede de su sangre. La gallina puede tener temperaturas de arriba de 37, 38 grados, hasta 40. Cuando empolla, se conserva ese calor constante, de manera que empieza a activarse el proceso creador. En cierta manera estoy haciendo un símil para darnos una idea, que nos ayude a entender cómo es que el calor fue el primero de los estados en los que existió el ser humano. Actualmente lo tenemos en la sangre. Pero ya era físico, porque el calor es parte de la naturaleza que comprendemos aquí, que tenemos físicamente, así como lo gaseoso, lo líquido y lo sólido. Pero si tenemos un cuerpo que inició siendo calor, este cuerpo, imagínense, ¿cómo es posible eso? Pues el intelecto no alcanza a comprenderlo, es natural. Pero esto es lo que describe la ciencia espiritual. En un principio, de los 4 elementos de la física, debió existir primero el más elevado, el más sutil, y de él salieron los estados o elementos más densos, hasta finalmente aparecer la Tierra en el estado sólido. Esto debe de estudiarse, pensarse, meditarse. Porque alguien podría preguntar, ¿y por qué no al revés? Si vamos a construir a un ser humano en el laboratorio,
Pues sí, tendría que ser al revés, porque estamos hablando aquí con un planeta que tiene gravedad, que ya todo está solidificado, y pues necesitaremos primero poner los huesos, ¿verdad? La estructura sólida para luego añadirle las partes blandas y conformar un ser humano, tal y como lo vemos. Eso sería un robot, porque en realidad ni siquiera así se forma en el útero de la madre, ahorita. Porque en el útero se está gestando el cuerpo y está recapitulando esos estados primitivos que sucedieron hace millones de años. Y en un principio no están los huesos, no existe nada terrestre, no existe nada sólido. Claro, como estamos aquí en la Tierra y aquí ya hay el estado líquido y sólido, pues allí en el útero se gesta el organismo, pues a partir del estado, vamos a decir, líquido. Porque aquí además del calórico y gaseoso está el líquido y el sólido. Y aquí la vida biológica, que es el sustento de este cuerpo, necesita estos dos elementos, que son el calor y la humedad. Si no hubiera calor ni humedad, no puede existir la vida. Y es por eso que, aunque el calor no es visible a nuestros ojos, es evidente que está allí porque la mamá está viva. Y la sangre, pues es el instrumento de su espíritu. Y si no tuviera ese calor a través de la sangre, ella no podría hacer la gestación. Entonces tenemos presente el calor. Si la temperatura bajara unos grados durante cierto tiempo, se desprende el embrión. Tiene que mantenerse un calor constante en la sangre y allí siempre existe ese calor constante. Pero la materia con la que se está construyendo es un estado gelatinoso, es acuoso, es blando, no es sólido. Producto de la unión de un óvulo con el espermatozoide, que a fin de cuentas el óvulo es quien da prácticamente la mayor parte de la materia. Es la célula más grande que existe en el ser humano, el óvulo. Y el espermatozoide es la célula más pequeña que existe en un ser humano. Entonces se unen y se complementan. De manera que sabemos que en un principio el embrión es de esa consistencia. Y cuando se va desarrollando, bajo el efecto también de la gravedad, porque adquiere peso, comienzan a aparecer estructuras más sólidas, mejor dicho, más densificadas, hasta que llega un momento en que solidifican, construyendo el esqueleto, siendo primero blando, siendo cartilaginoso. Lo sólido vino después, se va añadiendo calcio, y llega un momento en que aparece el hueso, que en un principio incluso es algo blando al nacer un niño. Lo más duro serían los huesos del cráneo, y aún así tienen cierta flexibilidad, pero con el tiempo se va endureciendo totalmente. Esto es lo que debe de ayudarnos para comprender, primeramente, que debió haber sido así. En un principio debió haber existido el elemento calor antes que lo gaseoso, lo líquido y lo sólido. Y ese estado inicial primitivo en el que estamos diciendo que todo el sistema solar estaba en una sola masa, indiferenciada o caótica, tuvo que comenzar a actuar el calor. A diferencia del frío del espacio exterior, porque se configuró a través de una esfera creadora que conocemos como el zodiaco. Y hacia el interior comenzó el proceso creador, en donde el calor
Fue el primer elemento que apareció. Y es el que actualmente manifestamos como transmisor de lo más elevado de nuestra naturaleza, la sangre. Si nosotros nos queremos manifestar en la cabeza porque queremos pensar, la sangre fluye a la cabeza, llevando el calor. Si nosotros queremos digerir algo porque vamos a comer, la sangre fluye hacia el estómago porque tenemos que digerir nosotros. Claro, aquí en la cabeza podemos estar despiertos, pensando, platicando, pero en el estómago no. Ahí hacemos la digestión de manera inconsciente. Pero a fin de cuentas es la sangre misma. Y si necesitamos reproducirnos, la sangre tiene que fluir a los órganos genitales. Es la sangre la que transporta el calor. Y el calor es el instrumento del espíritu. De tal manera que en un principio el espíritu ya existía y se manifestaba a través del calor. Y esto es el estado primordial del sistema solar. Y se le conoce como el antiguo Saturno, en el que existía solamente el calor y había oscuridad.